Si hay algo peligroso, ya me estoy metiendo en otro campo, es un narcisista cristiano. Pero otra persona dirá, no, esta es la persona que yo he estado esperando toda mi vida. Entonces empiezan los mensajes constantes, la atención que está siempre ahí, Nunca había regalos recibido. excesivos, las promesas de amor. Empiezan a desvincularse emocionalmente. Es que nunca fueron, nunca Claro, estuvieron emocionalmente claro, vinculados. pero empiezan a desvincularse para hacerle sentir tú me necesitas. Bienvenidos a todos, estamos felices de estar de vuelta con ustedes. Bienvenido, amor. Bienvenida, mi amor, estás hermosa. Muchas gracias, tú también estás muy lindo con tu corte de cabello nuevo. Gracias. Y me arreglé la barba. Pero tú siempre la tienes linda, a mi parecer. Bueno, bienvenidos nuevamente a Charlas con Carlos y Dayana. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo con ustedes. La vez pasada les pedimos que por favor nos dejaran saber desde dónde se están conectando y nuevamente por favor déjenos saber desde dónde se conectan. Queremos saber desde dónde están. La vez pasada nos dijeron que se están conectando desde Suecia, Alemania, Argentina, Venezuela, Colombia, desde Texas, Florida, New Jersey. Síganos diciendo desde dónde se conectan. Para nosotros es una bendición realmente. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de compartir este tema, un tema que es delicado, es sensible, es importante. Así es, realmente damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad porque disfrutamos servirle a Dios a través de esto y sabemos que en esta temporada Dios nos ha guiado a la familia. Y el tema de hoy es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo porque lo hemos hablado, no es un tema que aparece abiertamente, no hay un texto que diga que lo mencione como tal, pero eso es la analogía que podría utilizar es como hablar de la Trinidad. ¿Y por qué uso esta analogía? Porque nunca vamos a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad, amor. Nunca la vamos a encontrar, pero está. Y nunca vamos a encontrar un versículo bíblico que hable de narcisismo, pero está en la realidad. Está en la realidad y hoy esperamos que ustedes disfruten de este capítulo y que nosotros no somos, hacemos una salvedad, no somos psicólogos, no pretendemos fungir hoy como psicólogos, como terapeutas. Queremos ver desde el aspecto global. Yo recuerdo mucho, justamente para esto lo estaba haciendo memoria, a la profesora de psicología, repito, no soy psicólogo, cuando tuve la oportunidad de pasar por el seminario, durante varios semestres estuvimos viendo esto y la profesora decía, hay algo muy importante, siendo psicóloga, decía, la palabra de Dios tiene un poder impresionante y la palabra de Dios puede penetrar donde la ciencia no penetra. No estamos diciendo que no existe, que no vale para nada, pero hoy queremos abordar este tema desde la perspectiva de la palabra de Dios y es un tema muy importante, es un tema que abarca mucho porque es un tema desde el punto de vista, sabemos que hay personas que nos están viendo, que no asisten a ninguna iglesia y que de repente se van a ver identificadas con esto y será maravilloso que puedan entender que en la palabra de Dios hay respuesta para esto, porque es que lo decíamos, nada se sale de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios tiene respuestas para todo. Nada se sale porque todo está allí. Dios es el principio y el fin. Y si Él es el principio y el fin, Él tiene respuestas para todas las dificultades, Amén. Para todas las situaciones que tenemos los seres humanos. Nosotros estamos discutiendo sobre esto y pensamos que, bueno, tenemos experiencias, tenemos personas que hemos conocido y a partir de esto dijimos cuántas personas hay heridas por comportamientos narcisistas, porque un comportamiento no implica que sea como tal un patrón de conducta. Hay una diferencia entre esto y creo que se ha también como establecido una moda ahora que cualquier comportamiento que se vea como un comportamiento narcisista, inmediatamente se califica a la persona como un narcisista y tenemos que saber, bueno, recordar que no debe de ser así porque el narcisismo es un trastorno de personalidad que es evaluado clínicamente y entendemos que una persona que es evaluada de esta manera necesita ser medicado. Sí, se tiene catalogado como una patología. Exactamente, según los estudios científicos se entiende que debe ser una persona que tiene que ser medicado. Sin embargo, nosotros confiamos y sabemos del poder de Dios y lo que el poder de Dios, la palabra, el Espíritu Santo hace cuando comienza a obrar en todos y cada uno de nosotros, que es completamente transformador. Y
Y si bien se pueda pensar quizás que una persona bajo esta patología no pueda sanar, creo que el que sí quiera hacerlo, el que sí reconozca, porque entendemos que el narcisista no reconoce que tiene este problema, el que lo reconozca a los pies de Cristo puede sanar. Sí, definitivamente la ciencia médica en este aspecto lo que plantea es que se trata, pero no se cura. Y en ese sentido nosotros tenemos que decir que nada se sale del poder de Dios. Dios puede obrar a través de la medicina, por supuesto, pero también tenemos que entender que no todo, y dijiste algo fundamental, una base, estamos poniendo una base, amor, y es fundamental esto. No todos los comportamientos, el narcisista tiene muchos comportamientos y puede ser que una persona tenga un comportamiento, pero eso no la hace necesariamente, no podemos meterla en la bolsa de, narcisista, que es lo que estás diciendo hoy. Claro. A través de las redes sociales hay mucha gente que está fungiendo de terapeuta, que dice, no, porque la persona fue egoísta, es narcisista. Ese es un comportamiento, es un patrón narcisista, pero no hace narcisista a la persona. Una persona que defiende una mentira es un patrón narcisista, pero no necesariamente es narcisista. Y de nuevo, así como lo hice hace un instante, yo recuerdo que en alguna oportunidad, hablando en otro marco de la iglesia, decíamos que toda sanidad es un milagro, pero no todos los milagros tienen que ver con sanidad. Asimismo, hay patrones narcisistas, pero no que una persona los tenga, porque entonces todo el mundo es narcisista y no es así. Y obviamente, si lo estamos llevando, si vamos a enfocarnos en el narcisismo desde la familia, porque podríamos hablar del narcisismo en el ambiente laboral, el narcisismo en la parte educativa. Imagínate lo destructivo que es un profesor narcisista o un profesor que esté enfrentándose a alumnos o a estudiantes narcisistas. Es que donde se ponga un narcisista hay problemas. Y alguna persona, y tenemos obviamente un sustento bíblico, no porque, repito, no hay un texto que diga ten cuidado con convertirte en un narcisista. O esto es ser un narcisista. O esto es ser un narcisista. Claro. Sin embargo, ahora cuando le damos la palabra, y a ustedes que nos agradan muchísimo, de verdad, nos agradan muchísimo que interactúen en medio del capítulo, que vayan interactuando, eso enriquece muchísimo y de paso nos da a nosotros más instrumentos. Nosotros oramos para poder seguir hablando de todos estos temas que interesan tanto a toda la comunidad que estamos levantando, que estamos formando en el Señor. Pero es fundamental esto. Nosotros les vamos a plantear en un momento unos patrones o unas evidencias, por así decirlo, para poder identificar un comportamiento narcisista o un narcisista. Y lo que vamos a hacer es, con base en esto, vamos a leer la palabra y vamos a decir, ustedes nos van a ayudar a definir, sí, eso tiene que ver, eso responde o abarca o identifica lo que puede ser un narcisista. Así es, así que vamos a leer la palabra. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos desde el versículo 2, dice: y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. Y esta parte en el versículo 5 que dice, parecerán muy piadosos. Y es como que la alerta y la alarma y el peligro y lo difícil que es identificar realmente a un narcisista inmediatamente, porque son personas que se muestran muy encantadoras, serviciales. Así es, muy carismáticas. De hecho, si nos lo permitimos, me gustaría mucho leer esta versión, que esta versión dice, desde el versículo 1 no hay problema, voy a leer la versión Reina Valera 95, dice, también, recordemos esto, Pablo le está dando consejos a Timoteo y recuerden la labor que ustedes tienen que llevar a cabo con nosotros, y es, ayúdenos a decir, ¿a ustedes les parece que esto tiene que ver, esto es un comportamiento narcisista? Porque el narcisismo tiene que ver con un egoísmo y el narcisismo va más allá del egoísmo.
Pero miren lo que dice, voy a leer desde el verso 1, dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Eso, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero luego dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego dice lo que estabas mencionando, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Evítalos. Entonces, de entrada, ayúdenos ustedes a decir, ¿les parece que esto enmarca, esto identifica lo que es un narcisista? Y quizás pueden haber personas que, amor, que nos están escuchando y que pueden tener alguna idea de qué es un narcisista o cuáles son estos patrones de conducta o cómo se identifican. Bueno, yo he escuchado esto, es una palabra que se ha vuelto tan popular, pero que quizás también hay una falta de entendimiento o de profundidad. Una confusión, es que hay tanta gente dando su propio concepto porque de repente cuando una de las cosas que ocurre con estar cerca de un narcisista es que el narcisista daña. Porque yo diría, para ir aterrizando un poco la idea de identificar a un narcisista, el narcisista todo se trata de él. Y cuando hablamos de familia, el narcisista no ve la familia como un vínculo, no la ve como un fundamento, sino la ve como una oportunidad, como una plataforma. Ve a su esposa y sus hijos como una plataforma de llegar donde él quiere llegar, de lograr lo que él quiere llegar. Entonces, no hay amor, ahí más bien se está utilizando. Y suena fuerte que uno pueda pensar que un padre o una madre pueda ver a sus hijos, puede ver a su pareja, pero así es. Sí, y es que tenemos que partir del hecho de que una persona con este patrón de personalidad es un alma que está rota, que ha sido herida, que es definitivamente frágil, completamente frágil, tan frágil que en su necesidad hace daño a los demás, se impone, quiere controlar, manipular para recibir algún tipo de fortaleza. Entonces siempre va a haber una persona que va a ser la víctima del narcisista y para las víctimas de un narcisista es muy difícil hasta comunicar su experiencia con esta persona porque es que a la vista del resto de las personas que les puedan estar rodeando, el narcisista es completamente imperceptible. O sea, nadie se imaginaría que lo que la víctima está diciendo es algo cierto. Sí, yo en esos años que tengo de experiencia, amor, puedo contarte una cantidad de casos. Sí, tú también lo hemos hablado, hemos compartido, hemos tenido amigos, hemos tenido casos, hemos visto gente de cerca. Y hay tres características que yo creo que pueden ayudarnos mucho a identificar, porque puede ser que una persona tenga una de estas, pero no sea un narcisista, pero cuando ya tiene las tres, definitivamente es un narcisista. Entonces, en primer lugar, el narcisista tiene un enfoque en sí mismo. En primer lugar, el narcisista tiene un enfoque en sí mismo. En segundo lugar, el narcisista devalúa sus próximos. O sea, es algo que le fluye. El narcisista se enfoca en sí mismo, pero luego trabaja en la devaluación del otro. Emocional, sentimental, de forma de vestir, de forma de hablar. Va siempre a tratar de devaluar a quién es la víctima realmente. Así es. Y en tercer lugar, falta de humildad. Y cuando hablamos ya de una falta de humildad, ya hablamos de dificultad para reconocer los errores. A un narcisista se equivoca y hay que pedirle perdón porque él se equivocó. Claro, porque el tema es que el narcisista va a buscar manipular de que esa equivocación es a partir del error de la otra persona, de la víctima, haciendo sentir a esa persona culpable y por ende a partir de la culpa tratar de, el que se siente culpable, tratar de volver a cambiar y a modificar y tratar de satisfacer esa necesidad que esta persona narcisista le está diciendo que necesita satisfacer. Es decir, es un proceso de devaluación que va sucediendo y si esta persona o la víctima no puede salir de ahí temprano, se va a ver bastante afectado. En alguna oportunidad, dentro de todos estos, y obviamente
quiero hacer una salvedad. Antes de citar casos, obviamente no vamos a mencionar personas por ética. Yo me tomé el trabajo de hablar con un par de personas y una de ellas me dijo, por favor, cuente. Necesito que esto pase, porque hay algo, amor, y es que alguna persona puede pensar, una de las cosas, es que hay tanto para hablar de narcisismo. Una persona que se está viendo afectada por un narcisista, por lo general tiene, eso es como un abuso, es un tipo de violación. Siente vergüenza de contarlo. Es un abuso psicológico. Es un abuso psicológico. Claro. Y un narcisista, una persona que está siendo abusada por un narcisista, siente vergüenza de contarlo porque dice, no, incluso el caso que te voy a contar, amor. Porque alguien puede pensar, no, eso le puede pasar a una persona que no sea intelectual, a una persona sin preparación. Yo, te voy a contar esto. Más o menos 2 años atrás tuve la oportunidad y esta persona me dijo, pastor, sin ningún problema, cuéntelo. Esto puede abrirle los ojos a las personas. Una persona, un hombre, un conferencista. Entramos, es un tipo que viaja, es un tipo que va, viene. Me pidió una cita, me dijo, pastor, quiero que usted me atienda. Y entonces cuando empezó a atender, cuando yo empecé a atenderlo, lo hice ni siquiera en persona, fue por un Zoom. Y me dijo, pastor, mire, es que yo quiero que usted me guíe. Estoy teniendo esos problemas con mi pareja, con mi esposa. Y empezó a decirme, cuando todo venía bien hasta que me dijo esto. Y cuando me dijo esto, yo dije, aquí hay algo que es anormal. Me dijo, pastor, yo sé que yo tengo la culpa. Porque es de los primeros efectos que un narcisista provoca en su víctima. Sí. Llevarlo a pensar que él es el culpable. Que él es el culpable. Llevarlo a pensar, o sea, la persona se desdibuja tanto de sí misma que dice, no, yo soy el culpable. Entonces me dijo, pastor, yo sé que yo he hecho cosas y esto. Yo le dije, de un momento que lo escuché, le dije, y sabe, pastor, es que ella me pidió el divorcio. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, pero yo sé que yo tengo la culpa. Entonces yo seguí escuchándolo y cuando seguí escuchándolo le dije, ¿sabe una cosa? Perdóneme lo que le voy a decir, de repente usted no está preparado, pero su esposa es narcisista. ¿Cómo así, pastor? Le dije, ¿usted vino en busca de ayuda? Sí. Y a mí me sorprendió porque un hombre intelectual, un hombre brillante, escritor. Pero es que el narcisista busca personas así porque ellos necesitan brillar hasta con la persona que está al lado. No van a buscar una persona como ellos. Van a buscar una persona que sea empática, paciente, que perdona, que es compasiva, que es inteligente, que es brillante, que le da más brillo. Claro, porque para ellos eso es un logro, es un trofeo. Exacto. Y entonces este hombre me dice, ¿cómo así? Le digo yo, sí, su esposa es narcisista. ¿Usted viene a que yo le ayude? Me dijo, por supuesto, pastor. Le dije, vamos a hacer lo siguiente. Le dije, sígale la corriente. Pocas veces uno en la consejería nunca puede decirle a las personas qué tienen que hacer, pero le dije, yo vi este hombre admirable, vuelvo y te repito, conferencista, escritor, un hombre que viaja, un hombre del mundo, un hombre que se expone a muchos escenarios y uno dice, ¿cómo una persona va a caer en esto? No, es que el narcisismo es como la muerte, no respeta clase social, no respeta a nivel socioeconómico, no respeta, clase social, no respeta nivel intelectual, quería decir, no respeta raza, no respeta credo. Alguien podría decir, en medio del cristianismo hay narcisista, por amor al Señor. Por supuesto, abunda. Y este hombre me dice, ¿cómo así? Le dije, mira, vamos a hacer esto. Eso fue una mañana, tipo 10 de la mañana, estaba en Bogotá. Y él me dice, ¿y qué hago? Le digo yo, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a seguir la corriente, pero vas a dejarle claro, porque si algo tiene el narcisista es que no quiere sentir que perdió el control. Le dije yo, mira, vamos a hacer lo siguiente, tú le vas a decir, ella te dijo, ¿cómo te dijo que querías que quería divorciarse y está muy empoderada? Me dijo, sí. Le dije, perfecto. Vas a decirle lo siguiente, vas a decirle, mira, ¿sabes qué? Estuve pensando bien lo que tú me dijiste y llegué a la conclusión. Y sí, dile así, márcale que yo quiero divorciarme. Y te aseguro que va a cambiar completamente el patrón y va a pasar de ser una leona y se va a convertir en una gatita de porcelana. Porque el narcisista no permite que le abandonen. Él tiene que ser el que deja a la otra persona. Y amor, ¿sabes? Fue sorprendente. Yo recuerdo estas de las anécdotas en el Evangelio y como cristiano y como líder espiritual. Yo estaba en el avión, ya había abordado el avión en la tarde, iba rumbo a Cali cuando me entró un mensaje. Y me dijo, pastor, estoy impresionado. Efectivamente, tal como usted me lo dijo, tan pronto le dije así, le dejé marcado que era yo el que quería. Estuve pensándolo bien y sí, yo soy el que quiere divorciarse.
cambió la actitud y me dijo, no, vamos a luchar por el hogar, que no sé qué. Y un hombre intelectual, y este hombre a partir de ese momento se interesó tanto en el tema que empezó a indagar, a indagar, a indagar, a indagar y dijo, me la desnudaron. Empecé a indagar acerca, esa es mi esposa, esa es mi esposa. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Lo impresionante es que son tan encantadores que si es necesario bajarse al nivel de humildad para recuperar el terreno perdido, lo hacen. Y lo hizo. Y estuvo a punto de volver él a darle una oportunidad, porque él empezó a decir, pero ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y empezar a ver comportamientos, porque el narcisista él me dijo, pastor, es que yo tenía sospechas y dudas que me estaba haciendo infiel y me estaba haciendo creer que eran alucinaciones mías. Y yo decía, sí, es cierto, yo como que estoy viendo mal. Y no, yo soy un enfermo. Me hacía creer que dudaba, me Esa hacía es una creer... de las técnicas que ellos utilizan, se llama gaslighting. Es una de las técnicas Por que favor, utilizan. amplíalo. Es una forma de abuso emocional y psicológico en la que el narcisista manipula deliberadamente a la víctima para que dude de su propia percepción, de su memoria y de su juicio. Y el objetivo es justamente ese, controlar a la persona y debilitar la confianza de la persona, la confianza en sí misma. Entonces niegan hechos evidentes. Puede ser que el caballero le haya visto hasta a su esposa haciendo algo y la mujer diga no. Es un hecho evidente y lo niega y lo niega y lo niega. Nunca pasó, te estás imaginando. Entonces la persona empieza realmente a dudar de su sanidad mental. Minimiza las emociones de la otra persona. Tal cual, así Minimiza pasó. sus emociones y vuelve como que a reescribir una realidad. Yo nunca dije eso, tú dijiste esto, quizás que tampoco nunca lo dijo, y yo te respondí aquello y comienza a crear un juego bien malicioso, psicológico, y la persona termina pensando que está definitivamente mal de la cabeza. El caso de este, mira, tal cual como lo estás describiendo, él me dice que en un momento estaban charlando nuevamente porque trató nuevamente con sus encantos, no, perdón, y me dice, pero es que mira, yo sentí esto, no, eso fueron cosas tuyas. Es más, si quieres mira mis redes sociales. Claro. Y le dio acceso a las redes sociales, y cuando le dio acceso a las redes sociales, que es algo que en de los capítulos decían, ¿por qué? Es que no debe haber algo privado en una pareja. Si hay confianza. Si hay confianza, si somos uno solo, yo no tengo secretos conmigo. Claro. Cuando le dio acceso a las redes sociales, esta persona no sabía y revisó y se dio cuenta que todo lo que él le había dicho, que le había negado y que le había hecho creer que no era cierto. Pero lo tremendo, él me dijo, pastor, ese día estaba a nada de decirle, ¿sabes qué? Démosles una oportunidad. Y quiero dejar claro algo, y es que este podcast, el propósito no es separar ni distanciar, pero sí es abrir los ojos. Porque claro, Dios, porque yo les digo, a menos que esta persona realmente reconozca que necesita del Señor, porque yo lo digo, la medicina trata, pero el Señor puede curar a una persona. Solamente Dios puede curar a un narcisista, pero el principio es cuando la persona reconoce esos patrones, reconoce no un comportamiento, porque todos podemos reconocer que tenemos comportamientos narcisistas, sí, actitudes narcisistas, sí, pero cuando vemos que esto se está tomando fuerza, tenemos que decir, venga, hay un narcisista que está moviéndose en mí. Reconozco un comportamiento, reconozco un patrón narcisista en mí. Yo tengo que reconocer que yo tengo un comportamiento y que esto está tomando un control en mí, Señor. Está haciendo daño a mis seres queridos, porque generalmente la víctima es una persona que está muy cerca, tan cerca que quizás está bajo el mismo techo, porque ellos tienden a esconder esa fachada y son las personas que están más cerca de ellos las que realmente pueden identificarla. Entonces uno se preguntaría también cómo llega uno a encontrarse con un narcisista, a caer bajo la red de un narcisista, y es que otra de sus técnicas o tácticas es el love bombing, que es como la bomba de amor, ¿no? Caen con una bomba de amor, y esto es un tipo de amor que la persona está sintiendo tanta tensión, hay tanta como que
no sé cómo se llama, un feedback o una especie Se identifican. a una identificación plena y la otra persona dirá, no, esta es la persona que yo he estado esperando toda mi vida. Entonces empiezan los mensajes constantes, la atención que está siempre ahí, Que nunca había regalos recibido. excesivos, las promesas de amor, todo aquello que la otra persona esperaba. Entonces lo ve todo en esa persona porque realmente La se persona esfuerzan perfecta. en mostrarse como una persona así, como una persona perfecta. Tú eres la persona que yo siempre estuve esperando, nunca había conocido a nadie como tú, y frases como esas, eres única, eres Nunca único, había eres vivido esto especial, con nadie más. por ejemplo, ¿no? Entonces la víctima se siente como que adicta ya a lo que se convierte, a lo que esto es entonces una intensidad emocional. Esta persona se convierte adicta a esto que está recibiendo. Y es un vínculo que entonces se crea rápidamente a partir de esta bomba de amor. Y una vez que el narcisista entonces logra el enganche, logra ya tener la persona, ahí eso, el efecto de la bomba de amor se retira. Es que Ya cuando está bajo lo la bomba. sorprendente es que hacen esto, conquistan, enamoran, se hacen necesitar de la otra persona y cuando ya sienten que la otra persona tiene necesidad, empiezan a desvincularse emocionalmente Es que para, nunca fueron, nunca claro, estuvieron emocionalmente claro, vinculados. pero empiezan a desvincularse para hacerle sentir, tú me necesitas, tú no eres nadie sin mí, tú me necesitas, sin mí tú te mueres, sin mí tú te acabas. Y lo tremendo es que esto está encubierto porque, de nuevo, hoy no estamos pretendiendo, estamos hablando y si se quiere, divagando, entendiendo desde la palabra un poco del narcisismo, hablando de experiencias, de lo que hemos visto, porque esto es algo tan profundo, tan profundo, sí, tan profundo, que es muy delicado, sí, sí, pero es algo que está haciendo daño, mi amor, y que necesitamos hablarlo, es algo que está haciendo daño, porque una persona, si hay algo peligroso, y ya me estoy metiendo en otro campo, es un narcisista cristiano. Lo hay. Y un narcisista cristiano, la verdad que es... Yo diría hasta más peligroso. Sí, sí, porque utiliza la palabra de Dios para manipular, para controlar, y aunque eso aún lo vemos en diferentes escenarios, quizás dentro de la iglesia, sin que sea un narcisista, porque volvemos al tema de que diferentes conductas no implica que sea un narcisista, pero un líder narcisista en una iglesia es un peligro. Es un peligro para las ovejas, es un peligro. Y la verdad que quizás si esto les puede servir, este video les puede servir de bendición a los que están escuchando, como para que también estén un poco más alerta, sí, oren primero, y estén un poco más alerta sobre las personas que están, si han sentido un desbalance, porque realmente el narcisista nunca va a estar interesado en conocer sus emociones o en buscar su bienestar, sino en querer recibir, en querer su bienestar, y hasta cuando da tiempo, hasta cuando da de su tiempo, hasta cuando da recursos, hasta cuando hace obras benéficas, es para que esa persona brille, es para hacerse mostrar, es para hacerse ver. Nunca es realmente con un corazón sincero. Y bueno, vamos a seguir conversando diferentes tipos de actitudes y personalidades, pero esto es para que nos ayude a todos nosotros a estar un poco más alerta, a abrir los ojos, a tener cuidado. Y si hablamos del narcisismo cristiano, yo creo para mí, y no quiero inducir la respuesta de ustedes, pero por favor ayúdenos ahí en los comentarios. Cuando dice tendrá apariencia de piedad, hay que tener cuidado. ¿Saben? Es que una de las, hoy se habla mucho, y esto es algo que tenemos que tener cuidado, y yo, eso sí lo desenmascaro, el danaísmo. El danaísmo, que es el corazón de la cienciología, se metió en la iglesia. Y el danaísmo es esto de sana el niño interior. Y yo creo que cuando la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, si está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El tema es que hoy, como hay tanto humanismo al interior de la iglesia, el narcisismo ha abrazado el humanismo y ha agarrado unos cuantos versículos alados de los caballos para que digan lo que ellos quieren, y la Biblia da para todo. La Biblia dio, lamentablemente, para uno de los suicidios colectivos más grandes de la historia. Cuando se me escapa el nombre en este momento, Jim Jones llevó más de 700 personas al suicidio, a Guyana Francesa. ¿Y cómo hizo? Usando la Biblia. Entonces, crucial, una de las cosas, cuando conozcas a una persona tan encantadora, tan carismática, pídele al Señor,
al Espíritu Santo que te muestre a esa persona. Mm. Si estamos hablando de relaciones afectivas, pídele al Señor que te permita conocer el corazón de esa persona, que te permita ver a esa persona. ¿Por qué? Porque tanto encanto, no es que tanto encanto de eso no dan tanto, no, sino que, bueno, está siendo sincera la persona. Hay algo más que la persona está teniendo, está escondiendo a través de tanto encanto, porque por lo general los narcisistas son encantadores al principio. Entonces creo que tener en cuenta esto nos ayudaría a hacer lo que el apóstol Pablo dijo: a estas personas evítalas. Pero, ¿qué hacer cuando ya una persona ha caído en los lazos de una persona narcisista? Yo pienso que primero esa persona, el que esté dentro de una relación narcisista, debe primero recordar que no es él o no es ella la persona del problema. Que no importa los cambios que busque hacer, la otra persona no va a cambiar. De hecho, nosotros no podemos cambiar absolutamente a nadie. Solamente Dios puede cambiar a alguien. Pero nadie puede hacer que otra persona cambie basándose en su forma de actuar, en sus actitudes, en lo que dicen, cómo no se, y en lo que no dicen, cómo se viste, cómo no se viste, etc. Porque esa es la forma de manipular y de dejar, ¿no?, del narcisista a la víctima. Lo mejor que le puede pasar a una víctima de un narcisista es que ese narcisista busque esa gratificación y eso que siempre, la validación en una persona, en otra persona más. Que la suelte. Porque no van a soltar, ellos por lo general no van a ser los que suelten a la víctima a menos de que consigan a otra víctima. Entonces, eso es lo mejor que le puede pasar a una persona que esté bajo las redes de un narcisista, y esto lo conocemos también por experiencia, y hay que hasta crear el ambiente, si se puede, un ambiente donde el narcisista diga: listo, me voy, porque siempre él es el que va a abandonar. Siempre él es el que va a tomar como que, porque si lo hace de otra forma, si es de la otra manera, si es la víctima diciendo me voy a buscar irme como fuese o como sea que lo pueda hacer, que también es una forma de hacerlo, el narcisista siempre con sus estrategias y tácticas va a querer regresar, reconquistar, no porque realmente le importe la persona, sino con el simple hecho y necesidad, es hasta maligno y diabólico de pensarlo así, pero así lo es, de volver a desechar a esa persona, pero a una forma peor de como lo pudo haber hecho en el pasado. Entonces, la manera sería tratar de crear el ambiente para que esa persona sola pueda irse, mientras que la víctima puede ir organizando en su hogar, si esta es una situación, por ejemplo, sus cuentas de banco, porque por lo general el narcisista va a querer siempre controlar y acaparar todo para que esta víctima se sienta completamente y se vea completamente dependiente del otro. Entonces, organizar efectivo, cuentas de banco, buscar las formas de salir de una manera segura, sobre todo. Y hay algo importante, no sé, creo que se nos escapó esta parte que es crucial, y es cómo una persona se convierte en narcisista, ¿qué le pasa? Y por lo general son eventos, si estás cerca de una persona, si tú estás teniendo contacto con una persona narcisista, te vas a dar cuenta que esa persona por lo general tuvo un evento en su vida que lo marcó. En la niñez, a veces se refuerza en la pubertad, en la prejuventud, y se empieza a reforzar y marcó a esa persona, y entonces la persona crea todo un mecanismo de defensa que es ataque de una forma alguien diría muy macabra, porque es macabro el tema, pero es algo tremendo. Es tan sorprendente que hay una palabra intermedio cuando Pablo hace la mención de estas 19 características de personas, y dice que ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Pero lo que queda intermedio entre tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, es negarán el poder. Es ahí donde, y esto va a sonar fuerte, es ahí donde las personas dicen: venga, es que yo tengo un familiar que va a una iglesia, pero no parece cristiano, no parece convertido, la verdad no parece mi tío, y empiezan a ver, y seguramente habrán historias que se escucharán acá. Pero ese es el cuidado, cuando una persona no le ha dado el lugar. Porque si una persona le abre su corazón a Jesús,
el Señor lo va a cambiar. Pero el asunto es ese, cuando nosotros nos refugiamos y resguardamos esto, y como lo decíamos, tú lo decías, si hay algo peligroso es un narcisista usando la palabra. Y no hablemos solamente de un púlpito. Yo he visto mucha gente que usa textos, los textos de los cabellos para justificar sus acciones. Entonces, si están haciendo, porque por lo general un narcisista no puede ser fiel. No puede ser fiel. Un narcisista y con su encanto anda picando acá, picando allá, no puede ser fiel. Entonces van a hablar de los cabellos textos y van a decir, no, pero es que David tuvo esposas, fulano de tal tuvo esposas, a justificar su comportamiento. Exacto. Pero eso mismo, entonces, que si hay peligroso algo es un narcisista con la Biblia, porque la puede usar a su manera. Llámese, sea en un púlpito o si no es en un púlpito, entonces sirviendo como líder, como sea. Como sea. Y esto es tan importante y también es un desafío, porque a veces nosotros lo dijimos, ok, si no hay un narcisismo, tenemos que identificar en algún momento si tenemos comportamientos de esta manera para de alguna forma someternos a Cristo y que Cristo haga la obra en nosotros. Estabas dando unos consejos muy importantes, amor, y sería bueno puntualizar esto o ampliarlo mejor, porque ya lo dijiste muy puntual. Cuando una persona definitivamente dice, aquí no hay por qué, uno puede decir, ore, ayune, y Dios puede hacerlo. Pero si tú después de orar y ayudar y presentarle a Dios la situación, ves que pasa un tiempo prudencial y no, deberías huir, y esto es un consejo, no tienes que hacerlo, deberías orar por eso, y mirar cómo huir, porque si no te van a dejar completamente destruida. Una persona, después de que un narcisista la suelta, las personas quedan traumatizadas. Y se necesita un tiempo de restauración, de sanación, pero nada más el Señor Jesucristo puede hacer eso, nada más el Señor Jesús puede ayudar a sanar esos corazones heridos, puede ayudarnos a perdonar al que es el narcisista, el agresor. Solamente el Señor Jesús puede hacer eso en nosotros realmente. Y no hay otra forma, el Señor es tan poderoso, maravilloso y fiel. Definitivamente los pies del Señor Jesucristo es nuestro lugar seguro. Yo pienso que a la persona que no tiene la oportunidad de realmente salir completamente, sino que tiene que lidiar con una persona con este patrón de conducta, no con esta conducta, con un patrón de personalidad, porque las conductas vendrían siendo distintas, dentro de su hogar, en su familia, o de alguna otra forma lo que lo tiene cerca, no lo puede evitar, porque forma parte de su vida de alguna otra manera. Yo considero que la forma más segura de guardar su corazón, de mantener su mente sana, es trazando los límites. Que por cierto, el narcisista no reconoce ningún límite, él no respeta ningún límite. Y no quiere que se los pongan. No quiere que se los pongan, nada más él puede trazar límites, la persona narcisista, pero la víctima como tal no les respeta los límites. Entonces es importante que de alguna manera siempre se controle hasta la forma de comunicación, si hay un tipo de red donde otras personas observen, que la comunicación sea a partir de donde hayamos terceros también que puedan estar leyendo, que puedan estar manteniendo al tanto de la situación. Y esto de los límites es muy importante, porque con el tiempo, al principio puede que se rehúsen, pero yo confío y lo he visto, que con el tiempo comiencen ya a ser un poco más respetuosos de los límites que se trazan. Claro, por lo menos se traza una distancia. Y una de las cosas que uno identifica, yo lo he visto desde la parte de la consejería, es que a veces ellos aceptan los límites siempre y cuando no los afecten. Pero cuando los límites los afectan y le están haciendo perder el control, ahí ya como que no les gusta. Y hay algo importante, amor, que necesitamos que las personas que están allí viendo, porque esto es un detonante. Y de repente hay personas que están viéndonos en este momento que están experimentando eso. Y una de las situaciones que las personas que están experimentando, digámoslo así, el efecto de convivir, de compartir con una persona narcisista, es que las personas dicen es que a mí nadie me cree. ¿Cómo es esta persona? A mí nadie me cree, porque ante los ojos de la gente, ante los ojos, hablando de la iglesia, ante los ojos de la iglesia, es encantador, es encantadora, es tremenda persona. Y es que uno ve una persona carismática, una persona servicial, una persona,
pero cuando en realidad está encubriendo, lo que está encubriendo es la motivación de por qué lo hace. Entonces ahí es donde se ve como la parte oculta, porque cuando una persona está ocultando una motivación lo hace por algo, porque está buscando algo más. Pero estas personas, por lo general, te lo digo, he hablado varias personas, no tendría un número, que dicen es que, pastor, a mí no me creen. Si yo hablo, no me creen porque todo el mundo la ve como la super amiga, la servicial, lo ve como el hombre, el tremendo líder y no me creen. Las personas narcisistas se esconden detrás de esta imagen. De esta máscara. De esta máscara de ser personas serviciales, de que se encuentran en las iglesias, se encuentran en los hospitales, porque es donde ofrecen el servicio. Son personas como que pueden acudir más fácil a la víctima, que es la persona compasiva, la persona inteligente, emocionalmente inteligente, una persona completamente, puede ser usted una persona brillante, porque eso es lo que ellos están realmente buscando, ese es su ministro. Esa es su armadura. Más que una armadura, yo diría que es una fuente de suministro. Ellos necesitan irse alimentando de lo que se sienten que no tienen, que son escasos en eso. Una persona narcisista es una persona que está muy vacía, muy herida y no ha logrado encontrarse a sí mismo, entonces busca llenarse de lo que los demás tienen. Es la verdad que para nosotros es una forma de reflexionar también que no solamente la víctima está afectada en esto, sino también la persona que vive bajo esta atadura y esta opresión tan fuerte que es el narcisista, porque definitivamente es una persona que no solamente ha atravesado por mucho dolor, sino que todavía sigue atravesando el dolor y que es tan fuerte ese dolor que les cuesta tanto reconocer lo que les sucedió, reconocer que aún les está afectando, que les ha afectado, y reconocer que la conducta que están llevando es una conducta equívoca y que está haciendo daño. Por eso nuevamente decimos que el narcisista nunca va a reconocer que tiene este problema. ¿Sabes? Recuerdo hace mucho tiempo hacíamos unos retiros en la iglesia y había algo que le llamábamos nosotros sanidad del alma, porque ahí está el problema, en el alma del narcisista, le hirieron el alma y él no ha dejado que Dios obre en su alma. Ese es el peligro que ha habido en el Evangelio, que mucha gente está asistiendo a una iglesia, pero el Evangelio es ineficaz en ella, porque asisten, pero ellos le ponen límites al Evangelio. Aquí, esto no me lo va a tocar el Evangelio, cuando se les habla, eso no es para ellos, es mensajera para otra persona. Y recuerdo mucho que esto es es una experiencia muy personal, que recuerdo que nosotros empezamos a hacer algo, y es que dibujamos una persona y entonces decíamos, usted va a identificar, va a pedirle al Espíritu Santo que le muestre un dolor muy grande. ¿Y eso en qué se manifestó? Y yo recuerdo que yo tuve, esto lo he contado, muchos problemas de comportamiento en el colegio. En el colegio, en la secundaria, mi mamá la conocían, era un colegio público y era un colegio de muchos estudiantes. Para conocerla, no, pues la profesora directora de grado, ok, pero por los problemas que tenía. Y resulta, pasa y acontece que yo me vine a dar cuenta en ese retiro que cuando tenía 6 años yo tuve una experiencia que a mí me hicieron bullying una vez y me avergonzaron por algo sencillo. Estábamos con el esposo de una tía, estábamos con mis primos alrededor y cerca donde yo estaba pasó una cucaracha, un insecto, y me pidieron que la matara. Yo, un niño de 6 años, intenté matarla y no pude y empezaron a burlarse de mí, a ponerme apodos, y lo tremendo es que yo me puse a llorar y todos se fueron. Y yo me desperté al día siguiente, ahí me había quedado, no se habían dado cuenta que yo me quedé durmiendo allí, y me levanté. Y ese día fue tan revelador para mí, cuando yo le dije al Espíritu Santo, ¿yo por qué hice tanto bullying en el colegio? ¿Yo por qué hice tanto daño? ¿Por qué hice daño? Le hice daño a profesores, le hice daño a compañeros. De hecho, a un muchacho cristiano le hice la vida imposible. Y yo dije, ¿por qué? Cuando el Espíritu Santo me muestra eso, ese día fue un día de sanidad para mí. Ese día fue importante porque Dios pudo traer sanidad a mi vida. Ese día Dios hizo una liberación, si así se quiere, trajo una liberación y yo digo, entonces alguien podrá decir, a la persona. por supuesto, y alguien puede decir, entonces tú tenías algo de narcisista. Sí, tengo que reconocerlo. Y me puse a dar cuenta, esto me llevó a identificar más y más cosas en mi vida. Y yo dije, Dios mío,
Y yo te lo digo hoy por experiencia propia, solamente una persona que se somete a Cristo puede ser libre de esto. Pero tenemos que recordar que el tener algunas características No lo no hace. significa que tenga un trastorno de personalidad. Claro. Que ya habíamos hablado. Ya es algo patológico. Es algo patológico y que es evaluado también clínicamente, ¿no? Como Sí. un trastorno de personalidad. Porque el que reconoce que tiene estos errores, y alabado sea el Señor, el Espíritu Santo, el que reconoce que tiene estos errores, tiene la oportunidad de ser libre. Y se entiende como que el narcisista nunca va a poder ser libre realmente porque nunca lo va a reconocer. Porque encubre. Porque encubre. Y es que es muy doloroso porque nunca ven los sentimientos de los demás tan importantes o valiosos o no los validan realmente como para decir, como para decir me voy a esforzar para que esta persona se sienta bien, me voy a esforzar por amarla, me voy a esforzar para que esta persona se sienta amada, para que mis hijos se sientan amados, porque ellos no logran sentir ese sentimiento por nadie. Yo creo, amor, que hay algo fundamental, ¿sabes? Y esto espero que sea como lo hemos orado para este capítulo que oramos y le pedimos al Señor. Pero cuando a Jesús le preguntaron, mira lo tremendo, porque es que mira lo que se está promoviendo hoy en la iglesia, no hablemos fuera de la iglesia, en la iglesia. Lo que se está promoviendo hoy es tienes que amarte a ti mismo, tú eres la persona más importante, tienes que ser feliz. Pero cuando a Jesús le dijeron, Señor, capciosamente, esos fariseos que eran un enjambre de narcisistas, que no pensaban sino en ellos, en usar la fe para sus propósitos, ellos le dijeron al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y para los que no saben y de pronto no tienen conocimiento bíblico y los que lo tienen pero no saben esto, uno puede pensar, yo creía por mucho tiempo que era, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál de los 10? Resulta que no, ellos eran tan religiosos que los 10 mandamientos sumados daban 613 letras y entonces se armaron 613 mandamientos y lo que le estaban preguntando a Jesús era, de esos 613, ¿cuál es el más importante? Y Jesús, obviamente, Dios les dice, el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Y el segundo es similar al primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde se está quedando corto todo este mensaje de que tú eres el ser más importante, porque tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ser tu prójimo, tiene que ser tan importante como tú te sientes importante. Tienes que valorar a tu prójimo tanto. Es que el Señor la Biblia es muy sabia. La Biblia es muy sabia. Pero yo no sé si para ir aterrizando, amor, tú diste unos cuantos consejos importantes. Si estás allí y ves que ya no hay nada, empieza a organizarte. Y queremos volver a recalcar, no somos expertos en la materia, estamos hablando desde la experiencia, desde consejería, también la experiencia en consejería, estamos hablando desde lo que hemos visto, desde lo que se ha vivido y son formas también de compartir para que las personas puedan capturar si esto les asemeja, si les suena conocido y poder buscar ayuda profesional. ¿Sabes? Creo que esto hubiera sido lindo donde hubiéramos tenido un auditorio, un público y la gente participara. Creo que hubiera sido, porque esto es tan enriquecedor. Sí, pero y es que es un tema que se ha vuelto de moda, porque parece que ahora todos son narcisistas. Y no se puede calificar a todo el mundo que tenga actitudes así como un narcisista. Por eso es importante que se busque ayuda profesional y que se mantenga un corazón en oración, que se mantenga realmente en oración y que busque la guía del Espíritu Santo para ver cómo poder salir de estas situaciones y muy importante cuidar a los niños de personas que tengan estos trastornos de personalidad porque los niños son tan inocentes, son obviamente ya personitas que están creciendo y están siendo moldeadas en su entorno, pero mantenerlos en la palabra del Señor, reforzar su identidad, quiénes son ellos en Cristo, es la seguridad que tenemos de que son personas que van a poder crecer con el discernimiento en la sabiduría de la palabra y entendiendo quiénes son, para no dejarse manipular, para no pensar que tienen que estar complaciendo los placeres
Porque se ven padres y madres narcisistas, que tienen Claro. los niños crecen pensando que tienen que complacer al padre, complacerlo, llenarlo, ¿verdad? Y cuando el niño crece en la identidad en Cristo, entonces puede empezar a discernir. Es importante que se pueda crear ese círculo alrededor de la víctima, de personas creyentes, de personas en la fe, de personas, un grupo de apoyo, incluyendo apoyo profesional. Así es. ¿Oramos? Así Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor hoy que si tú estás sufriendo una situación, o si tú hoy dices, en medio de estas cosas tan sencillas, dices, yo soy una persona, bueno, sería muy valiente buscar ayuda. Y buscar ayuda es crucial, pero si tú estás estás en una relación de pareja, en una relación de noviazgo, y no hablamos en la relación laboral, no profundizamos mucho en la parte eclesial, si tú te sientes bajo esas características, um, definitivamente tienes que pedirle a Dios mucha dirección y que te dé mucha sabiduría y mucho discernimiento y mucho poder al Espíritu Santo para tomar decisiones. Porque definitivamente puede ser la mayoría de personas que tuvieron contacto con un narcisista quedan emocionalmente drenadas. Sí. No digo que Dios no pueda hacer la obra, la hace, pero la persona queda muy prevenida, muy a la defensiva. Y es lindo saber que el Señor nos permite hablar de esto justamente como para poder seguir avanzando. Y a ustedes, por favor, llenen allí la casilla de comentarios contándonos su experiencia, de repente no a título personal o si quieren contarlo en tercera persona, maravilloso. Esto puede enriquecer a las personas que vienen a ver estos videos y de paso ayúdanos a orar para seguir llegando a más y más personas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome el control y que guíe a estas personas. Así que, amor, vamos a iniciar. Amén. Yo quisiera orar por las víctimas de las personas las víctimas del narcisismo. Y primero decirles que recuerden, según la Biblia, la casa de Saúl, a medida que pasaba el tiempo, se hacía más débil, pero la casa de David, mientras era perseguido y maltratado, se hacía más fuerte. Amén. Que recuerden eso, porque aún en el dolor y en el sufrimiento y en el proceso de restauración, a veces se siente que no hay salida, que es interminable, pero créanme que la casa de David se hacía aún más fuerte. Así que oremos. Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias por esta oportunidad y por las personas que están en este momento escuchando y entregando, Señor, todo esto a tus pies, Señor. Todas las circunstancias, todo lo que escucharon de sí mismos, todo lo que pensaron que eran en algún momento, que no venía de ti, Señor, que no era cierto, que eran palabras, Señor, que no venían desde tu corazón, Señor, porque realmente quién son ellos, quién son ellas, es quien tú dices que son. Señor, y tu ojo está puesto sobre ellos, Señor. Como la niña de tus ojos, Señor, les ama, Señor. Padre, quieres restaurarlos, llevarlos a un lugar mucho más maravilloso de lo que ellos se pueden imaginar. Entonces oramos ahora, Padre Santo, para que tú, Señor, toques, Señor, con tu mano, con tu aceite, Señor, sanes esas heridas, Señor, y les permitas comenzar el proceso también del perdón. En el nombre de Jesús oramos por ellos, Señor, porque irán de victoria en victoria y de gloria en gloria y testificarán, Señor, del poder de restauración que hay en tu nombre, en tu palabra, testificarán de tu grandeza, Señor. Amén. Señor, y hoy oramos también por esas personas que de repente no lo han reconocido. Tu palabra dice, Señor amado, que tu Santo Espíritu es el que convence de pecado, de obra y de justicia. Espíritu Santo, hoy te rogamos que escuches esa oración de esos esposos, de esas esposas, de esos hijos que están viéndose vulnerados, están viéndose maltratados, dañados, Señor, por personas que han caído, que están bajo estos efectos. Señor, no hay nada para ti que sea imposible. Tú puedes echar fuera un demonio, un espíritu, tú puedes sanar, tú puedes restaurar. Sí, por favor, Señor, mete tu mano de una forma milagrosa, poderosa, para que ocurra este milagro, Señor, que haya familias restauradas, que haya familias sanas, que haya familias bendecidas. Señor, gracias por este tiempo, por esta hermosa oportunidad te damos hoy, en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Y bueno, no nos resta nada más sino darles gracias y recuerden, si esto les gustó, déjenos saber, compártanlo,
ayúdenos a seguir creciendo y para nosotros es una bendición, un privilegio hacer esto para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones.